Gracias, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega pecadores, por ahora en la hora de nosotros, nuestra ahora y muerte. en la hora de nuestra muerte. ahora y en Amén. la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en Al un principio, principio, ahora y siempre, Por los siglos Amén. de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por ruega por nosotros. nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muy bien. La última vez nos habíamos quedado justamente en explicar qué es la glorificación y a qué venía este asunto, porque la vida de fe y la doctrina tienen una relación total. Y cuando uno vive de fe y su fe está fundamentada en la doctrina que Dios nos ha revelado y la ha estudiado, entonces vivirá, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, alegres en la esperanza. Por tanto, esta alegría en la esperanza del cielo no es la esperanza solo de las cosas materiales necesarias para vivir, justamente es la esperanza que nos lleva a vivir aquí y ahora con la óptica de la vida eterna. Bien, que esperamos poder ver a Dios cara a cara, como dice el mismo apóstol San Pablo en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 11. Recuerden ustedes que San Pablo fue llevado al tercer cielo en vida. Y él cuenta que ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. En Romanos 8, 17, dice que si somos hijos, también somos herederos. ¿De qué? Herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal de que padezcamos con Él, para ser con Él también glorificados. Es decir, la condición para ser coherederos es estar dispuestos a padecer con Cristo, a pasar por los leves sufrimientos de la vida presente. Bien, esto nos lleva a entender entonces algo que a mucha gente le plantea graves interrogantes. Estos papás han perdido un bebé, los de la foto, están agarrados de las manos, tienen en sus pies los zapatitos del niño y por tanto se plantea, ¿es posible ser felices en medio del dolor? Ya sabemos que la gloria de Cristo en la resurrección tiene raíces en la cruz del Viernes Santo. Por tanto, la vida terrena, mientras dure, tiene pues no nos es ahorrado a nosotros el encuentro con el dolor. Y esta felicidad es compatible con el dolor porque sabemos que estamos ahí co-redimiendo con Cristo. Por tanto, nuestro sufrimiento unido al de Cristo es un sufrimiento co-redentor, salvando las distancias. Miren ustedes aquí a Cristiano Ronaldo y la esposa enterrando a un hijo. Han perdido un hijo y claro, pues tienen cara de tristes, como es natural. Bien, entonces, si vale la pena trabajar y sufrir, si nosotros lo hacemos por amor, es la esperanza, la virtud de la esperanza, que es el tema en el que estábamos anclados, la que nos permite tener esta seguridad, porque aquel dolor es cooperación con los designios de Dios sobre nuestra vida. El ejemplo de la primera lectura de hoy es muy gráfico, porque en la misa de hoy se leyó del libro del Génesis la reacción de José ante sus hermanos, y cuando les dice que no se aflijan por haberlo vendido, que sencillamente el Señor lo llevó antes a Egipto, antes que a ellos, para que ellos pudieran salvarse. Por tanto, les está planteando que hay un sentido detrás de un acontecimiento doloroso y además, al mismo tiempo, les está perdonando por lo que hicieron con él.
Bueno, vamos al segundo núcleo esencial que incluye el resto de mandamientos del Decálogo. El primer núcleo es primero, segundo y tercero. El segundo núcleo del séptimo al décimo. Por tanto, Jesús describe este segundo núcleo como semejante al primero. Es distinto, no es equivalente, tampoco es intercambiable, pero es inseparable del primero. Por tanto, cuando el Señor resume los mandamientos en dos, dice que el segundo, lo recoge así San Mateo, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Semejante a este. ¿Por qué? Porque el Señor en la última cena añade un matiz que es muy importante. Amarás a tu prójimo como yo os he amado. Por tanto, hasta la cruz. Bien. Intentemos ahondar. ¿Cuál es la novedad del amor? Hay una primera novedad que es portarnos como hijos de Dios, es decir, como otros Cristos. Entonces, la regla que tiene el trato con los demás es el mandamiento nuevo que Jesús otorga en la última cena. Y es justo en la última cena donde añade un matiz en el que antes no habíamos reparado. Y el matiz es como yo os he amado. Bien, luego pues entender que es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones el que nos permite amar como hijos de Dios y nos permite amar con el amor de Cristo, tal como lo explica Romanos 5:5. Bien. Ahora, ¿en qué consiste ese verdadero bien que busco para los demás? Estábamos intentando entender cuál es la novedad del amor. En primer lugar, portarse como hijos de Dios, como otro Cristo. En segundo lugar, ver en los demás hijos de Dios, ver a Cristo. Por eso el Señor en Mateo 25 dice que cuanto hicimos con uno de sus pequeños hermanos, con él lo hicimos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste, etc. Bien, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos sean santos y por tanto felices. Yo no sé qué tanto luchen por la santidad estas personas de la familia real de Inglaterra, pues habida cuenta de las circunstancias en que viven fuera de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. No nos toca ahora juzgar. He puesto la foto con fines ilustrativos, porque también a ellos Dios los quiere santos y los quiere felices. Claro, la tienen más difícil por, de la Iglesia, apartada de la Iglesia. Entonces, pues, los seguidores son cisma otro que coincide pues con un poco con el perfil del gusto de los ingleses por las ceremonias, y son bellísimas las ceremonias litúrgicas que tienen ellos, pero no tienen sacerdotes, no tienen obispos, no tienen Eucaristía, no tienen confesión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros para el prójimo? Ser misericordioso, ilustra. Luego San Pablo concreta, ¿verdad? En la primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5, que nos resulta que nosotros podríamos poner en peligro
Y este es un tema difícil, pero el Señor lo habla. Don Mario está en mute. Creo que se le cayó la señal y se quedó en mute. Sí, ya no hay señal, don Mario. Dios, Se quedó. yo ya tengo señal. Ah, vaya. Sí. ¿Ven las diapositivas? Todavía no, ahorita sí ya. Ahorita sí ya está ¿Ya? bien. Muy bien. Ok. Bueno, entonces les decía que el tercer punto que buscamos para ayudarnos es la corrección fraterna. Y la corrección fraterna, tal como Jesús la plantea en el capítulo 18 de San Mateo, versículo 15, es clarísimo. ¿Verdad? Si tu hermano te ofendiere y pues ve y díselo a solas. Y si no te escucha, llama a un testigo. Y si no, díselo a la iglesia. Por tanto, la corrección fraterna, el decirnos las cosas cara a cara, es una cosa importante en la vida de un cristiano, decirnos las cosas con claridad. Bien, la foto que he puesto aquí es de un personaje real de Dinamarca, pues el rey o el príncipe con la esposa y sus 4 hijos, ¿verdad? Llama la atención que tengan 4 hijos. Bien, pues la corrección va siempre dirigida a echarnos una mano y por tanto es una costumbre que hay que corregir. Bien, entonces les decía que podemos poner, no quiero aceptar que exista, me niego, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por lo que dice, no, pues en realidad yo no puedo decir nada a favor de la existencia de Dios y nada en contra. La duda deliberada, me atrevo a disentir. Hablando con personas pues, de distinta formación, me he percatado de lo siguiente, pues una persona estaba leyendo pues un libro de Scott Hahn en el que Scott Hahn cita las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, según Santo Tomás. Y esta persona se atrevía a opinar sobre las 5 vías y yo le pregunté, ¿pero tú has estudiado filosofía? La respuesta fue negativa. Por tanto, no ha estudiado metafísica. En consecuencia, no estaba en condiciones de opinar porque no sabe, ¿verdad? Tiene ignorancia. Bien, la duda deliberada. Y esta duda deliberada también puede ir seguida de este otro peligro, el indiferentismo religioso que se pasa de una generación a otra. Mira, una familia en la que hay frialdad, indiferencia, da igual, no importa qué religión tenga, no, eso pues es un convencionalismo social. Y van en esa carrera de relevos donde los más se hacen igual y tengan esa indiferencia, esa frialdad, esa distancia respecto de la fe. Pero luego está la herejía y la apostasía. Son herejes, defienden cosas contrarias a las verdades reveladas por Dios. Estos son
en todo lo que distinguirse entre una apostasía material y una apostasía formal. La apostasía material es aquel que abandona la fe católica y se va a otra fe, pero no tiene voluntad expresa de refutar las verdades del credo católico por motivos de moda, de sentimentalismo. Pero hay una apostasía formal, la apostasía formal de aquellos que se apartan de las verdades de la fe católica, se apartan de la iglesia y refutan la verdad católica que se hace de pronto mormón, ¿verdad? Bueno, esto es importante tener en cuenta esa distinción. Es decir, entender que voy a compartir internet a mi computadora para que pueda, pueda conectarse también y tengan la señal más segura. Muy bien. Entonces, les decía yo a ustedes que el cisma ya es una expresión mucho más elevada de esto. Y estoy poniendo la foto de unos cismáticos. Este cisma ocurrió hace unos 50 años en España, en un lugar que se llama el Palmar de Troya. Esta persona que lleva el báculo y que se hizo pasar por el Papa dentro de esa secta, pues era un sacerdote católico que vio a la Virgen María. Tuvo un accidente aparatosísimo y lo único que perdió fueron los... Se hizo consagrar obispo por un obispo vietnamita al que probablemente pues lo engañó, ¿verdad? Y él a su vez consagró obispos a otros sacerdotes, a los cuales luego nombró cardenales y al final lo eligieron papa. Ahora pues esta secta cismática tienen ahí su santa sede en el Palmar de Troya, en el sur de España, y ahí pues ellos van ya por el Papa Pedro III. Bien, este señor ya murió, el fundador de esta secta, y pues le han ido sucediendo temporalmente pues, otros así dichos papas. Ellos conservan todo un ritual, seguramente siguen el de San Pío V, el ritual pontifical, pero lamentablemente pues están apartados de la iglesia. Bien. ¿Cuáles son los pecados contrarios al culto a Dios? Por tanto, al primer mandamiento. En primer lugar, el sacrilegio, cuando yo hago mal uso de un sacramento. En segundo lugar, la simonía. Si yo pretendo comprar un cargo eclesiástico o una posición dentro de la jerarquía de la iglesia o unos efectos sacramentales a través de dinero. Imagínense ustedes, pues, una persona casada que quiere casarse de nuevo por la iglesia, tiene matrimonio legítimo y que le paga a un sacerdote para que le bendiga el matrimonio eclesiástico a sabiendas de que no se lo puede bendecir porque tiene antecedentes de falta de libertad, porque tiene un matrimonio válido y por tanto un matrimonio al que no se le puede dar la nulidad. En consecuencia, esa persona no podría tener estado de soltería desde el punto de vista del derecho canónico que le permitiera contraer nuevas nupcias por la iglesia. Bien, las supersticiones. Estamos llenos de supersticiones y por tanto hay que afrontarlas valientemente. La magia negra, no me refiero a la magia blanca, ¿verdad? Pues las bromas que usan para entretener a la gente, pues esos juegos de cartas y ese tipo de cosas que sacan conejos de un sombrero, etcétera. Bueno, esos son prestidigitadores que hacen magia blanca para entretenimiento. No, me refiero a la magia negra,
Ahí estamos ya en la brujería. Ahí estamos ya en la lectura de manos, la quiromancia. Ahí estamos ya en la invocación de espíritus. Ahí interviene el demonio. Ahí estamos en la ouija. Bien. Pero luego está el satanismo. ¿Verdad? La foto también es ilustrativa, tomada de pues, internet. Y justamente pues, parecería que están filmando una película satánica. Me decía un amigo que vive en Estados Unidos, un ingeniero que emigró a Estados Unidos y que pues su migración es reciente, se casó y pues ella, su esposa lo reclamó, con lo cual ya pudo irse a Estados Unidos, pero no puede ejercer de ingeniero porque todavía no tiene el permiso de trabajo y por tanto está trabajando de mesero en un restaurante donde él gana en propinas unos $2,700 al mes. Bueno, me decía que otro mesero es satánico y que pone música satánica. Y claro, mi amigo es un buen católico y procura pues cambiar el panorama, pero no la tiene fácil. Bien, o sea, hay gente que da culto a Satanás. Esto es una cosa real, lamentable. Parte de la locura, de la demencia que hay en la sociedad por el apartamiento de Dios. Vamos a los pecados contra la esperanza. Mi pregunta, la que planteo aquí, es si presumir o desesperarse es un pecado contra la esperanza. Ok. Contra la esperanza uno puede pecar por dos caminos. El camino de la desesperación, yo no me voy a salvar, no tengo remedio. O el camino de la presunción, yo me puedo salvar, porque la misericordia de Dios me va a perdonar todos los pecados y no hace falta que me convierta, que tenga dolor de mis pecados y mucho menos que me confiese de ellos. Bueno, es imposible salvarse sin conversión, sin contrición o despreciando el sacramento de la penitencia. Bien, pero también es contrario a la esperanza cuando ponemos la esperanza de felicidad última en algo que está fuera de Dios, en el dinero, en los premios académicos, en la fama, en el prestigio, en recibir honores, etc. Bien. Hay gente que piensa que, pues, que se pueden arriesgar a vivir en pecado y pecan contra el amor a Dios, con cualquier pecado que cometan. Pero particularmente hay un pecado contra el amor a Dios que consiste en rechazar a Dios. Rechazo a Dios, no quiero hacer oración, no quiero sacramentos, no quiero contrastar mi vida con Él. Por tanto, es un rechazo de Dios. Bien. Y luego, por supuesto, la tibieza, que lleva a no querer seriamente amar a Dios con todo el corazón. No quiero amar a Dios con todo el corazón. Tengo el corazón repartido, tengo el corazón dividido. Pues, Enrique VIII, él ya no quería a su esposa Catalina de Aragón, sino que él quería a Ana Bolena, que era su amante, y por eso pide la bendición nupcial en la iglesia, y a todo el que no acepte que Ana Bolena es la reina de Inglaterra y que es la esposa legítima de Enrique, se va al cadalso, a la muerte, porque sencillamente contravienen el capricho del rey. Ok. ¿Qué es lo que nos hace perder el sentido de la realidad, de quién es Dios? O sea, cuando yo me olvido de Dios y de quién es Dios, pierdo el sentido de la realidad. Es lo que estamos viendo ahora con el transgénero. El transgénero es una locura que nos lleva a perder el sentido de que solo hay dos géneros. Y por tanto, si solo hay dos géneros, masculino y femenino, todo lo demás son inventos en los que han caído los médicos que hacen operaciones transgénero, que bloquean la pubertad, que inyectan hormonas masculinas o femeninas, que incluso llegan a mutilar a personas. Esta locura deriva
de haber perdido el sentido de Dios y por tanto recaen en la tentación del origen, seréis como dioses. Por eso el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre. Lo recoge Éxodo en el capítulo 3, versículos 13 al 15. Soy el que soy. Por tanto, tú eres el que ha recibido el ser, pero tú no te has dado a ti mismo el ser. No puedes disponer de tu cuerpo, ni puedes convertir en bien lo que es mal, ni puedes convertir en mal lo que es bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa si me alejo de la realidad? ¿Será posible honrar el nombre de Dios cuando estoy alejado de la realidad? ¿Diré con acierto, santificado sea tu nombre? Porque santificar quiere decir dos cosas, santificar el nombre de Dios. Quiere reconocer que el nombre de Dios es santo, pero el nombre coincide con la esencia de Dios. Por tanto, reconocer la santidad de Dios. Pero luego tratar su nombre de una manera santa. Significa esto de que teniendo respeto a Dios, santo temor de Dios, vamos a vivir de una manera santa en virtud de esa fe nuestra en un Dios creador, en un Dios Padre, en un Dios providente. Ok. ¿Qué significa respetar el nombre de Dios? ¿Es solo estrictamente relativo al nombre de Dios? También tiene sus alcances al nombre de la Santísima Virgen María, el nombre de los santos y todas aquellas realidades santas en las que Dios está presente de un modo o de otro. ¿Tienen ustedes en pantalla los vasos sagrados? Tienen unos lienzos sagrados encima del cáliz. Hay un lienzo que se llama purificador. Encima del purificador hay un instrumento litúrgico en forma cuadrada que se llama palia, que sirve para tapar el cáliz y que no caiga ni basura ni bichos en la sangre de Cristo. Entonces, el trato delicado para todas las cosas en las que Dios está presente de un modo o de otro, digamos, las cosas y luego las personas, porque cada persona es el templo de Dios, potencialmente lo es. El respeto de los niños no nacidos, el respeto de los ancianos, el respeto de los difuntos, pero el respeto ante todo de la Santísima Eucaristía. Entonces, ustedes han visto que hay gente que va a las bodas con un irrespeto tan grande por la Santísima Eucaristía que da pena. No me refiero solo a los atuendos, me refiero también a que ignoran la presencia real de Jesús en el sagrario y convierten la iglesia en una sala para un show, porque para ellos es más importante las fotografías, más importante el lucimiento de los atuendos, más importante la parte social, el festejo desde el punto de vista de las modas, no solo de las modas en atuendos, sino las modas de comportamiento, que ignorando la presencia real de Jesús en la Eucaristía, están en la iglesia chateando, conversando, haciendo chistes. Bien. Ahora, se prohíbe también en este mandamiento cualquier uso inconveniente del nombre de Dios. El Catecismo de la Iglesia, en el número 2146, y luego nos habla en particular de la prohibición de la blasfemia. La blasfemia es un insulto a Dios, no necesariamente con palabras de insulto a Él, también es un insulto a Dios en el sentido de prescindir de Él, de despreciar su ley, despreciar su creación. O sea que hay gente que blasfema porque desprecia el plan de Dios sobre la creación. Es una forma de blasfemar. Nos prohíbe jurar en vano. Entonces, cuando es lícito jurar, siempre que sea necesario, y por tanto lo haré, en ese caso, con verdad y con justicia. Entonces, resulta que si yo estoy en un juicio o voy a asumir un cargo, bueno, pues ese estar en un juicio o ese asumir un cargo es algo que indudablemente
requiere juicio mental, requiere justicia, es decir, no jurar una cosa falsa, y requiere verdad. Por tanto, requiere raciocinio, juicio mental, justicia, jurar conforme a lo que es justo y decir la verdad. Bueno. En Mateo 5:37, el Señor nos dice una sentencia que es fundamental entenderla. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Vinculemos esto ahora a el compromiso matrimonial, ¿verdad? Fulanita, te acepto como mi esposa. Yo, fulano, te acepto como mi esposa. Y prometo respetarte en la salud y en la enfermedad, en la salud y en la vejez, amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en la vejez, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Por eso es que el compromiso matrimonial, el haber asumido la recepción de un sacramento como el orden sagrado a partir del diaconado, bueno, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Son actos reflexivos. Las promesas del bautismo que renovamos el sábado santo en la vigilia pascual y que en el ámbito local es costumbre introducir en la liturgia de la primera comunión las promesas del bautismo con los papás de esa criatura, y si están los padrinos de su bautismo, mejor, y luego en la confirmación se vuelve a hacer, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Si no, caeríamos en el nominalismo. Son voces vacías, yo dije que sí, pero en realidad no, en realidad no me interesa. En realidad, cualquier día cuando se me antoje rompo ese juramento, esa promesa. Vayamos entonces al nombre de la persona. La persona es alguien, por tanto no es una cosa. Y por tanto es alguien que está llamada a participar a través de las dos potencias del alma, el entendimiento y la voluntad, por la vía del conocimiento y del amor, participar en la vida de Dios. Hemos sido creados para este fin. Y esta es la razón fundamental de la dignidad del ser humano. Bien. Entonces es alguien. La persona es alguien. Y ese alguien en el bautismo ha recibido un nombre. Ese nombre representa ante Dios la singularidad irrepetible de esa persona y ante los demás también. Entonces, claro, poner un nombre cristiano a una criatura es una cosa fundamental. Pero en nuestro proceso de descristianización, hay papás católicos que ponen unos nombres extrañísimos a sus hijos. Muchas veces, ¿a partir de qué? De las modas de los videojuegos, de las modas de las teleseries, de las modas de las películas, de las modas de la literatura. Bueno, entonces, pues es lógico que hagamos también un apostolado en esa dirección y que subrayemos esto que está aquí en que estoy señalando con el cursor, ¿verdad? Que la persona recibe un nombre ante Dios que representa ante él su singularidad irrepetible, ante él y ante los demás. Pero es que el nombre cristiano también lleva consigo en el rito del bautismo poner a esa criatura bajo la protección de los santos que llevan su nombre. Y por eso en las letanías de los santos que se rezan en el bautismo, se invocan estas personas. Bueno, en otro orden de cosas, se invoca a estos santos. En otro orden de cosas, en el día de la ordenación sacerdotal, de rodillas, y está el pueblo fiel, pero los ordenandos, ya sea para el diaconado o para el presbiterado, están postrados en el suelo y se invoca a todos los santos. Y está permitido
que se incorporen a la lista de la letanía de los santos algunos santos que no estaban en las listas originales, sencillamente porque cuando se hizo ese ritual no habían sido canonizados y que son santos de la devoción, de los ordenandos o que han influido mucho en su vocación. De ese modo, yo estuve en una ordenación sacerdotal el día 29 de junio e invocaron a San Juan 23, San Pablo VI, Santa Edith Stein, San José María, San Juan Pablo II. Pues es lógico. Bien. Dios llama a cada uno por su nombre y aquí yo les pongo 4 citas de la Escritura, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, en las que hay constancia de esto. El primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 4 al 10. Samuel, Samuel, Dios llama al niño Samuel, que está en el templo, el niño Samuel, al cuidado del sacerdote Elí, y lo llama en sueños. El niño se levanta y cree que lo ha llamado Elí, y va a despertar a Elí y le dice, ¿me llamaste? Hasta que Elí le dice a la tercera vez, si te vuelven a llamar, dices, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Isaías 43, 1. Juan 10, 3. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 4, que narra la conversión de Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces resulta que Dios ama a cada uno personalmente y de cada uno espera una respuesta de amor. En consecuencia, si para Dios somos irrepetibles y espera una respuesta única, también irrepetible, esa persona hay que respetarla en su unicidad. Entonces, ¿qué significa que nosotros hemos sido redimidos y amados por nuestro nombre? Isaías 43:1 dice, eres mío. Por tanto, ¿qué significa? No robar a Dios lo que es suyo. Un Dios que nos ha amado hasta el punto de morir por nosotros, que nos ha escogido desde toda la eternidad, como dice San Pablo en Efesios 1:4, para que seamos santos en su presencia. No importa para él ricos o pobres, todos escogidos para eso. Catecismo de la Iglesia, y esta es la bibliografía de la clase de hoy y de la clase de la semana pasada, trata este tema en los números 2064 y 2132, y luego les pongo otras citas más. Y Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, también trata este tema. Quito las diapositivas y ustedes pueden preguntar lo que quieren. Vamos a ver. No veo ninguna mano levantada de momento. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, tocayo. Buenas noches. Quiero preguntarle, ¿qué Sí. sucede con todas esas personas que cometen blasfemia en contra del nombre de nuestro Señor? Sí. En una ocasión tuve la oportunidad de escuchar una blasfemia que mencionó un individuo de origen español, que Sí. era una corriente o tendencia que usaban allá, supuestamente para que Dios lo escuchara. Lo atendía mejor ofendiéndolo, insultándole, que orándole y pidiendo algo de rodillas. Qué triste manera de no entender la fe. Y a pesar que ya era una persona grande de edad, Sí. por respeto a usted y a todos, no repito lo que él dijo. Sí. Bueno, pues mira, esas personas habría que valorar si lo que han dicho lo dicen en medio de su ignorancia, si su ignorancia es invencible o si su ignorancia es vencible. ¿Verdad? Pero obviamente yo ya sé que en algunos lugares de España hay costumbres de blasfemia y es obvio que eso hay que eliminarlo y es parte de toda la cristianización y recristianización que hay que hacer en la madre patria. Entonces, pues es un tema penoso, lamentable, no debería de ocurrir, pero tristemente ocurre.
Entonces Dios los va a juzgar según las circunstancias de esas personas. Es decir, ya las circunstancias ya las mencioné, pero pues hay que mover a esas personas a respetar. Aquí en la capital hubo muchísimas protestas contra un restaurante de un español que el restaurante se llama Tapas y Cañas, porque puso un anuncio que era un anuncio ofensivo a la Eucaristía, utilizando una frase muy común en España, pero que es blasfema contra la Eucaristía, y tuvo que retirar su propaganda. Gracias, don Mario. Muy bien, para servirte. Todavía se pueden hacer consultas, Sí, don Juan. Mario. Sí, Juan. Sí, aquí vinieron los caballeros de la empresa Claro y hasta ahorita que me desocupé, disculpe, Sí. eh, para no interrumpir el ritmo de del curso de su exposición, solo quería preguntar si me puede repetir lo del libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. que es Ahí una maravilla. Me lo Sí. obsequiaron, un obsequio familiar. Estoy asombrado con ese libro. Sí. Por favor. Sí, él explica ahí lo que yo estaba diciendo sobre el nombre de Dios, el respeto del nombre de Dios, y que cada persona es irrepetible. ¿Ok? Eso es lo que yo mencioné. Muchas gracias. Muy bien, Muchas para gracias. servirte, Juan. Bueno, pues entonces, si Dios lo permite, nos veremos de hoy en 8. Y la semana próxima, como ustedes saben, es el domingo, es el día de la Virgen del Carmen. Recordarán ustedes las promesas, el privilegio sabatino en que la Virgen prometió que el que lleve con una vida digna el escapulario del Carmen, pues el sábado siguiente a su muerte lo llevará al cielo. Y ofreció también ayudarle para que tenga una muerte santa. Sí, tocayo, Mario Roberto. Don Mario, buenas noches a Buenas todos. noches. Sí, yo he escuchado que un pecado que no va a ser perdonado es blasfemar contra el Espíritu Santo. Así es, así es. Ok, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Significa no aceptar que estoy en pecado. Y por tanto, como yo no acepto que estoy en pecado, entonces no pido perdón, no me arrepiento, no me duelo. Cuando a Jesús le dijeron que él obraba por Satanás, echaba a los demonios, ese es un ejemplo de blasfemia. No reconocer el poder de Dios. Muy bien, gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces creo que no hay ninguna mano levantada más. Terminaríamos y nos vemos, si Dios quiere, la otra semana. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, Como era en el siempre, principio, por los siglos de ahora los siempre, por los siglos. siglos de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, ruega Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, es asiento de la sabiduría. Ruega. Ruega por nosotros. Que descansen, buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas Mario. noches. Don Mario. Noches. Gracias. Noches, Jorge.